Imagina despertar una mañana y descubrir que ya no eres tú, no en un sentido figurado, no como una crisis de identidad, sino literalmente. Despiertas y tu cuerpo ha cambiado, se ha transformado en algo monstruoso, algo que ni tú mismo reconoces. Esta es la pesadilla que vive Gregorios Samsa y esta noche vamos a adentrarnos juntos en su historia. La mañana empezó como cualquier otra para Gregorio. Era viajante de comercio, un trabajo que detestaba pero que mantenía para saldar las deudas de su familia. El despertador no había sonado, o quizás él no lo había oído. Al intentar levantarse, algo andaba terriblemente mal. Sus piernas ya no eran sus piernas, eran muchas, delgadas, y se agitaban sin control. Miró hacia abajo y vio un abdomen abombado y pardo, dividido por partes duras en forma de arco. Intentó darse la vuelta, pero su nuevo caparazón era pesado y torpe. Era un insecto monstruoso y gigante. Al principio, Gregorio pensó que era un sueño, una alucinación producto del cansancio. Intentó ignorarlo, volver a dormir, pero la realidad era persistente y cruel. Su voz también había cambiado. Ya no era humana, era un chillido agudo, un chirrido animal que apenas podía controlar. Desde el otro lado de la puerta, su familia comenzaba a impacientarse. Su madre, su padre, su hermana Grete. ¿Por qué no iba a trabajar? El tren estaba a punto de partir. La ansiedad crecía en la casa. El gerente de su empresa, un hombre autoritario y exigente, llegó a la puerta, furioso por la ausencia de Gregorio. Las excusas ya no servían. Con un esfuerzo sobrehumano, Gregorio logró girar la llave con su nueva boca y abrir la puerta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. El gerente retrocedió, con los ojos desorbitados por el horror. Su madre se desmayó. Su padre, que había estado tranquilo hasta entonces, tomó un bastón y comenzó a empujar a la criatura de vuelta a su habitación, con una violencia y un desprecio que helaban la sangre. La puerta se cerró y Gregorio quedó solo, herido y atrapado en su propia casa, en su propia habitación, que ahora se había convertido en su celda. Los días se convirtieron en una larga y monótona tortura. La única que parecía tener algo de compasión era su hermana Grete. Ella le traía comida, aunque al principio no sabía qué darle. Leche, su bebida favorita, ahora le repugnaba. Descubrió con horror que le gustaban los restos de comida en descomposición. Grete limpiaba su cuarto, siempre con la ventana abierta para no respirar el mismo aire que él, siempre evitando mirarlo directamente. Para ella, su hermano ya no estaba allí, solo quedaba el monstruo. Gregorio pasaba las horas escuchando. Las paredes de su cuarto eran delgadas. Oía las conversaciones de su familia, sus susurros llenos de angustia y desesperación. La economía familiar, que dependía enteramente de él, se derrumbaba. Su padre, un hombre que no había trabajado en años, tuvo que buscar un empleo humillante. Su madre cosía para otros. Y Grete, la joven violinista con sueños de ir al conservatorio, ahora trabajaba como dependienta. Cada palabra era una daga para Gregorio. Él, que se había sacrificado por ellos, ahora era la causa de su ruina. Era una carga, un secreto vergonzoso que debía mantenerse oculto. Para entretenerse, empezó a trepar por las paredes y el techo. Sentía una extraña libertad en esos movimientos, un eco de la vida que había perdido. Pero incluso eso le fue arrebatado. Un día, Grete y su madre decidieron quitar los muebles de su habitación para darle más espacio para moverse. Gregorio, escondido debajo del sofá, entró en pánico. Esos muebles eran su último vínculo con su vida humana. Cuando vio que intentaban quitar un cuadro que él amaba, un retrato de una dama con un sombrero de piel, salió de su escondite y se aferró a él con todas sus fuerzas. Su madre, al verlo,
soltó un grito desgarrador y se desvaneció de nuevo. En ese momento, el padre de Gregorio regresó a casa. Al ver la escena y pensar que Gregorio había atacado a su madre, su furia se desató. Comenzó a bombardearlo con manzanas que había en un frutero. Gregorio intentaba esquivarlas, pero era lento, torpe. Una de las manzanas se incrustó profundamente en su espalda, en su caparazón. La herida fue grave y nadie se atrevió a quitarle la fruta podrida. Se quedó allí como un recordatorio constante de la violencia de su padre y de su propia condición miserable. La herida se infectó. Gregorio apenas podía moverse. Su familia, cada vez más agotada y resentida, lo descuidaba. La puerta de su habitación, que antes se abría con cuidado, ahora a menudo quedaba entreabierta por la noche. Esto le permitía ver a su familia en el salón. Los veía sentados en silencio, consumidos por el cansancio y la tristeza. Ya no hablaban de él con compasión, sino con fastidio. La casa se sentía pesada, opresiva. Para conseguir más dinero, decidieron alquilar una de las habitaciones a 3 inquilinos. La presencia de los inquilinos hizo la vida de Gregorio aún más insoportable. Tenía que permanecer en silencio absoluto. La limpieza de su cuarto se volvió esporádica y la suciedad se acumulaba. Él, que antes era meticuloso y ordenado, ahora vivía en medio de la inmundicia. Se sentía cada vez más débil. La manzana podrida en su espalda era un dolor constante y apenas comía. Era una sombra, un fantasma en su propia casa. Una noche, Grete estaba tocando el violín en el salón para los inquilinos. La música era hermosa, melancólica. Atraído por el sonido, Gregorio, en un último impulso de anhelo por la belleza y la conexión humana, salió lentamente de su habitación. No quería asustar a nadie, solo quería estar cerca de su hermana, escuchar su música, quizás incluso decirle cuánto la admiraba. Pero su aparición desató el caos. Los inquilinos, al ver a la criatura, gritaron horrorizados. Anunciaron que se irían inmediatamente sin pagar y que incluso podrían demandar a la familia. La paciencia de la familia Samsa se había agotado. Fue Grete, su querida Grete, la que pronunció la sentencia final. Con lágrimas en los ojos, pero con una frialdad aterradora, se dirigió a sus padres. No podemos seguir así, dijo. Esa cosa no es Gregorio. Si lo fuera, se habría dado cuenta de que no podemos vivir con un animal así y se habría ido por su propia voluntad. Tenemos que deshacernos de él. Las palabras de Grete fueron el golpe de gracia. Gregorio la escuchó, entendió todo. Ya no había esperanza, no había lugar para él en este mundo. Con sus últimas fuerzas, se arrastró de vuelta a su oscura habitación. La puerta se cerró tras él por última vez. Mientras la noche avanzaba, sintió que su cuerpo se debilitaba. Pensó en su familia, pero esta vez con una extraña ternura y sin rencor. Al amanecer, cuando la asistenta entró en la habitación, encontró su cuerpo sin vida, seco y plano. Miren, dijo la asistenta. Ha reventado. La familia sintió un inmenso alivio. Salieron de la casa por primera vez en meses, juntos. El sol brillaba. Tomaron un tranvía hacia el campo y comenzaron a hacer planes para el futuro. Un futuro sin Gregorio, un futuro lleno de esperanza. Y mientras Grete se estiraba, joven y llena de vida, sus padres pensaron que ya era hora de encontrarle un buen marido. La pesadilla había terminado, pero la pregunta que flota en el aire, fría y perturbadora, es: ¿quién era realmente el monstruo en esta historia? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la oscuridad. Si te gustan estas exploraciones literarias, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte la próxima historia. Hasta pronto.